Gitanos del mar, escucha el mar. El sol se levanta y las olas brillan. ¿Ves a esas personas sobre el agua? Son los gitanos del mar, personas que no viven en casas en la tierra. Su hogar son barcas y casas flotantes. En el sudeste asiático hay muchos pueblos de gitanos del mar. Los más conocidos son los Moken y diferentes grupos de Bayao, como los Sama Dilaut y los Sama Mapun. Cada grupo tiene su forma especial de vivir, sus historias y sus costumbres. Cada día su vida depende del agua, de los peces y del sol. El mar no solo sostiene sus barcas, también es la base que sostiene las vidas de estas personas. El primer registro que tenemos de los Bayao es del siglo XVI. Fue durante el viaje dirigido por el Imperio Español para dar la primera vuelta al mundo. Sin embargo, se cree que este pueblo ha vivido así durante siglos o milenios. Su origen no está claro, pero algunos relatos dicen que sus ancestros vinieron del sur de la península de Malasia. Hace mucho tiempo, sus familias vivían en la tierra, cerca de la costa, pero el mar ofrecía libertad y mucha comida, desde peces pequeños hasta pulpos y calamares. Poco a poco, aprendieron a vivir sobre el agua. Hoy, sus casas flotantes parecen pequeñas islas que se mueven suavemente con las olas. Cada mañana, los niños corren sobre la barca y saltan al agua para nadar. Los padres preparan redes, cestas, cañas de pescar y anzuelos. No importa si llueve o hace sol. Da igual si hace mucho viento o hay tormenta. Cada día salen al mar para pescar y trabajar juntos. Después, la familia se reúne para cocinar. Por la noche, se sientan sobre la casa flotante y escuchan el viento y las olas. Mientras cenan, comparten cómo ha sido su día. Algunos han visto tortugas bonitas, otros hablan de ballenas o tiburones. Quizá los abuelos cuentan historias de cuando el mar estaba más lleno de peces y los corales tenían colores más brillantes. Los Bayao son famosos porque pueden aguantar la respiración hasta casi un cuarto de hora. Sus cuerpos han cambiado para adaptarse después de tantas generaciones viviendo así. Por eso, pueden bajar muchos metros cuando bucean. Allí abajo, recogen diferentes mariscos como gambas y especialmente pepinos de mar, que a menudo llevan a mercados para comerciar. Los pepinos de mar son valorados en mercados tanto locales como extranjeros. Por ejemplo, en China los valoran mucho como alimento y medicina. Gracias al comercio, los Bayao consiguen agua fresca y otros productos. Una forma de pescar muy llamativa de los Bayao es la pesca con cometa. Cuelgan el anzuelo de una cometa hecha con hojas de helecho y el viento la mueve. Los peces siguen el anzuelo y los pescadores pueden atraparlos fácilmente. Hoy, el mar también trae nuevos problemas. Hay basura de plástico que no desaparece. Los Bayao siempre han tirado la basura al mar. Antes, la basura solo eran restos de comida, como conchas o partes de cangrejos, y todo volvía al agua sin problema. Ahora, el plástico y otros residuos permanecen muchos años en el mar, desde envases, pajitas y botellas de plástico hasta latas de metal o vidrios rotos. La contaminación afecta la pesca. Además, los grandes barcos industriales reducen los peces disponibles para estos pueblos, y se dice que el cambio climático también está afectando a los peces. Al final, los gitanos del mar tienen que ir cada vez más lejos para buscar comida. Algunos gobiernos y organizaciones ayudan a los Bayao y otras comunidades del mar. Por ejemplo, dan documentos de nacimiento necesarios para recibir educación o atención en hospitales sin problemas. También enseñan a los niños sobre protección del mar. Además, los Moken, en Tailandia, han convertido un problema en oportunidad. Cuando la pesca es difícil, algunas familias cambian de actividad y recogen plástico y basura del mar para limpiar el entorno. Es algo nuevo para ellos y están aprendiendo cómo cuidar el mar, que es mucho más que un hogar. Muchas familias creen que el mar tiene espíritus que protegen a los pescadores y las casas flotantes. Antes de salir a pescar,
hacen pequeñas oraciones o rituales. Algunos Bayao llaman al espíritu Umbo, con música y ofrendas sencillas de comida o flores. Los Moken y Sama también tienen chamanes que hacen ceremonias con bailes y canciones. Creen que los espíritus ayudan a mantener la salud, la suerte y la abundancia de peces. Durante fiestas tradicionales ofrecen comida al mar, cantan y bailan para agradecer y proteger el agua. Ahora el mar está más contaminado, pero los gitanos del mar empiezan a protegerlo mientras conservan sus tradiciones. El mar cambia, ellos se adaptan. No importa si hace frío o calor, si aparecen medusas mortales o reciben la visita de simpáticos delfines. Da igual en primavera, verano, otoño o invierno, las olas son la vida de los gitanos del mar. Como dijo un Bayao, si me llevan a vivir a la tierra, voy a necesitar una casa cerca del mar. No puedo explicarlo. Solo ver el mar me hace sentir paz.